Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en este encuentro formativo titulado Laicismo, Derechos de las Mujeres y Democracia, un espacio de reflexión y diálogo que creemos más necesario que nunca en el contexto político y social actual. En las últimas semanas hemos asistido a nuevas polémicas en Europa y en particular en España en torno al uso del velo en los centros educativos, reavivando debates sobre la libertad religiosa, los derechos individuales y la neutralidad del Estado. Estas controversias suelen generar posturas encontradas que en muchos casos simplifican la cuestión del laicismo, recubriéndola o reduciéndola exclusivamente al uso de símbolos religiosos en el espacio público, especialmente el tema del velo. Sin embargo, queremos subrayar desde PEFAC que el laicismo es un principio más amplio y estructural que no se agota en esta discusión. En países como España, con una fuerte herencia católica y una historia de connivencia entre el poder político y el religioso, el laicismo plantea cuestiones profundas que afectan a múltiples esferas de la vida pública, desde la educación hasta los símbolos oficiales, desde el financiamiento de la Iglesia hasta la participación de confesiones religiosas en actos institucionales. Abordar el laicismo es también hablar de igualdad, de derechos de las mujeres y de democracia real. Significa preguntarnos hasta qué punto las instituciones públicas garantizan una separación efectiva entre lo religioso y lo político, y cómo las normas culturales y religiosas, sean mayoritarias o minoritarias, pueden entrar en conflicto con los derechos individuales, en especial los de las mujeres. Este encuentro quiere, por tanto, abrir un espacio para miradas críticas, plurales, que nos permitan superar los discursos simplistas y avanzar hacia una sociedad más libre, más justa y más respetuosa con los derechos humanos. Esperamos que este espacio sea enriquecedor y que entre todas y todos podamos aportar herramientas para seguir construyendo una ciudadanía consciente y activa que exija un Estado que impulse el laicismo. Bueno, una vez más, bienvenida a todas y a todos, en especial a nuestras ponentes Raquel Ortiz y Mimoun Hamido. Y ahora le doy paso a nuestra compañera en breve, Esperanza, que va a hacer una presentación de nuestras maravillosas ponentes, pero también querría informaros de que esta reunión, este encuentro formativo está siendo grabado y que os pediríamos que, por favor, durante la intervención de nuestras ponentes mantengáis vuestros micrófonos silenciados y que, por favor, escribáis vuestras preguntas para el turno de preguntas, que será la última media hora del encuentro, en el chat que tenéis aquí abajo a mano derecha. Y nuestra compañera Suriña irá pasando las preguntas a nuestras ponentes al final del encuentro. Muchísimas gracias y esperamos que disfrutéis mucho del encuentro. Esperanza, cuando quieras. Hola a todas y a todos. Bueno, pues paso a presentaros brevemente, muy brevemente, a nuestras dos ponentes de hoy, que, como ha dicho Elisa, pues es un lujo para nosotras poderlas tener aquí. Bueno, Mimoun Hamido Yahia nació en Melilla en 1961 en una familia de origen marroquí. Pasó sus primeros 18 años como apátrida antes de obtener la nacionalidad española. Se formó como jefa de cocina y ha trabajado en España, Francia e Inglaterra. Hoy vive en Estambul, donde dirige un proyecto de gastronomía mediterránea. Pero Mimoun es también una activista feminista de referencia. Ella coordina el blog No nos taparán, que es un foro de expresión para mujeres magrebíes. Asimismo, forma parte de la Asociación Mediterráneo Sur. En su ensayo No nos taparán, Islam, velo y patriarcado, publicado en 2021, critica el uso político del hijab como símbolo de control patriarcal y denuncia la complicidad de ciertos sectores progresistas y conservadores que, bajo el discurso de la diversidad, legitiman prácticas opresivas hacia las mujeres.
a través de su activismo y escritura, Hamido defiende un feminismo laico y antirracista, dando voz a mujeres musulmanas que luchan por su autonomía frente a la presión social, religiosa y familiar. Bueno, sobre Raquel Ortiz Piñero, bueno, podemos decir que es una figura clave del laicismo en España. Ella ha sido profesora de idiomas durante 35 años en la enseñanza pública, desde donde ha luchado por una educación laica y de calidad, oponiéndose a la privatización educativa. Ha sido militante antifranquista desde los años 70 y se incorporó al movimiento feminista en los 80, siendo una activista constante tanto en Valencia como a nivel estatal. Ella ha coordinado Valencia Laica desde su fundación en 2012 hasta 2024 y también ha sido coordinadora del País Valenciano en los últimos años. Forma parte de Europa Laica, donde impulsó en 2016 la Comisión de Laicismo y Feminismo y ha representado a la organización en encuentros internacionales y en el Parlamento Europeo, denunciando los privilegios de la Iglesia Católica, el escándalo de las inmatriculaciones y otros muchos abusos. Raquel participa habitualmente en medios como Radio Clara o el diario.es y organiza debates públicos sobre laicismo, feminismo y memoria democrática. Ha sido y es una voz crítica frente a la falta de voluntad política para avanzar hacia un Estado laico. Y bueno, pues para concluir, podemos decir que Mimón Hamido y Raquel Ortiz representan dos luchas entrelazadas, la del feminismo y el laicismo. Desde contextos distintos, uno marcado por la herencia islámica y el otro por el posfranquismo y el catolicismo institucional, y ambas han trabajado incansablemente por una sociedad más justa, igualitaria y crítica, donde las mujeres podamos decidir sobre nuestras vidas sin imposiciones religiosas ni patriarcales. Pues os dejo con ellas. Gracias. Buenas tardes, ¿empiezo yo? Hola. Hola Raquel, sí, empiezas tú. Empiezo yo, vale. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por organizar este encuentro al PFAC y me alegro mucho de veros a amigas aquí, algunas más conocidas, otras que las estoy conociendo. Es un placer. Sé que tenemos un tiempo limitado, pero este es el comienzo de una charla de este tipo. Luego pueden venir más charlas si hay interés y tal. Entonces ya directamente yo voy a empezar. Bueno, el título de esta charla es Estado laico, derechos de las mujeres y democracia. Por lo tanto, vamos a hablar de todavía unas reivindicaciones pendientes que tenemos, porque tanto el Estado laico, los derechos de las mujeres están en una fase que todavía no hemos conseguido, bueno, falta mucho, y la democracia pues sigue siendo de baja intensidad. Por lo tanto, el laicismo y el feminismo tienen algunos elementos en común. Yo, uno que veo muy importante, está oyéndose una voz por ahí, uno muy importante que veo es la naturalización o la normalización de estas violencias contra las mujeres. Por parte del feminismo, del machismo, queda claro las violencias. Hoy mismo tenemos algo espantoso que ha ocurrido, este último asesinato, pero hay otras violencias diferentes y de rangos y grados distintos. Y bueno, esto todavía hay muchas mujeres que consideran que es algo normal, que es algo, bueno, que ha sido siempre así y que vaya destino que tenemos, ¿no? Las mujeres. Por parte de esa normalización con respecto a la religión y a la Iglesia Católica, pues también, como tienen tantos instrumentos y tantos medios, porque tienen no solo una financiación tremenda, que ahora veremos en algunas diapositivas, sino tienen pues la escuela, todavía la religión ahí dentro, tienen ese modelo de mujer que es un estereotipo y que si hace falta de vez en cuando recordar al modelo de la Virgen, pues también. Pero la figura de madre-esposa, ¿no? Como decía Marcela, es decir, que las religiones son todas patriarcales
y la organización de las religiones pues es sumamente patriarcal. Por lo tanto, esa naturalización, esa normalización de esas violencias tienen en común las religiones y el machismo. Por lo tanto, un feminismo que olvide el laicismo será un feminismo que le faltan elementos, y un laicismo que olvide el feminismo también. Pensemos ya no solo en las mujeres adultas, pensemos también en la cantidad de criaturas que están sufriendo abusos, no solo abusos sexuales, que también en los centros religiosos los hay, sino cuando llega las llamadas Semana Santa, el solsticio de invierno, la Navidad y tal, cada vez hay más en las procesiones, pero niñas de 5, de 6, de 7 años. Es una impunidad lo que se tiene con las calles, con los espacios públicos. Es tremendo, ¿vale? Y luego la transversalidad. Ambos movimientos son transversales, no se dirigen solo a un sector social, sino a todas las mujeres, ¿vale? Y a todos los seres humanos con respecto al laicismo, por nuestros derechos y por nuestra dignidad. Entonces yo quería hacer esta introducción y ahora vamos a pasar a diapositivas, pero antes decir, por si luego se olvida o falta tiempo, que desgraciadamente ningún partido político de la llamada izquierda hace la apuesta por la laicidad. Si hace unos años se decía que sí, que los acuerdos, que se iban a poner en marcha una hoja de ruta y tal, esto se ha acabado desde hace años e incluso hay más praxis de tipo religioso en partidos que a lo mejor en sus congresos tienen lo contrario. Se dice una cosa y se puede hacer la contraria. ¿Pasas en la primera, Elisa? La primera. Bueno, yo voy a ir un poco rápido porque a veces se confunde, tienes que darle para que salga todo, eso. A veces se confunde el laicismo con el ateísmo y aunque muchas seamos ateas y ateos, resulta que no, el laicismo respeta la libertad de conciencia, que es un principio fundamental. Una libertad de conciencia, claro, que sea real, no que sea solo una frase, sino que jurídicamente una persona que crea en Dios o tal y otra que no crea, que sea agnóstica tal, tengan los mismos derechos y las mismas posibilidades de ejercerlos. Esto no lo tenemos. Entonces, también la igualdad de derechos y el bien común, la defensa de lo público. Muy importante la defensa de lo público, porque luego cuando hablemos de los privilegios económicos, sigues pasando, por favor, y bueno, y sobre todo algo muy importante, y es que el Estado, aunque no aparezca en la diapositiva, yo lo digo y ahí se puede leer lo que está escrito. Por supuesto que no haya interferencias de ninguna religión, ni el Estado hacia ellas, ni a la recíproca, ni viceversa. Y es muy sencillo, tan sencillo que yo muchas veces digo, ¿cómo esta gente de los partidos políticos no cae? Neutralidad. Pero hay algo más fácil que eso, el Estado neutral. Y cada uno que se autofinancie, que crea en lo que quiera, y el Estado neutral y a ocuparse de lo público, no de las opciones personales de si una religión pasa, por favor. Bueno, la separación, por supuesto, el Estado no tiene religión oficial, aunque luego salga, como yo diré, pasa en la Constitución, que luego va a salir, el artículo 16.1 parece muy progresista y dice que sí, que el Estado no tiene religión. Muy bien, estupendo. Pero el 16.3 dice que se tendrá una relación especial con la religión católica, con la Iglesia Católica, porque es la religión más, en fin, mayoritaria. Entonces ahí ya se cargan todo, ¿vale? Os digo alguna cosita de Europa Laica, porque Europa Laica ha hecho mucho trabajo que además ha presentado a los partidos para que
lo incorporaran y lo supieran y pusieran algo en marcha. Desde el 2001 que estamos haciendo cosas, bueno, yo me incorporé en el 2012, que es cuando montamos Valencia Laica, pero ha elaborado muchísimo. Por ejemplo, no sé cuándo aparecerá, pero os lo digo, hay una ley de libertad de conciencia desde hace años que luego se retocó y se entregó a los partidos y debe estar en algún cajón de algún despacho del Parlamento, del Congreso. Pero eso lo elaboró Europa Laica y lo entregó a todo el mundo. Hacemos jornadas, tenemos una página web, lo digo por si alguien quiere profundizar, en laicismo.org lo puede encontrar. Y celebramos el Día Internacional y tal. ¿Va pasando, Elisa? Bien, privilegios. Bueno, privilegios muchísimos, ¿eh? En el ámbito educativo ya sabéis que los catequistas, que llaman profesores de religión, pues han sido elegidos a dedo por el obispado. Todas las demás personas que hemos entrado en la enseñanza lo hemos hecho a través de una oposición y un tribunal pues ha dicho si podíamos ejercer la docencia o no. Ellos no. Y bueno, y algunas también, pero bueno, fundamentalmente son varones, aunque hay también algunas teólogas y tal, pero elegidos por el obispado, pagados con nuestro dinero. Y, por ejemplo, patrimoniales, es que quiero no comerme el tiempo, inmatriculaciones que no puedo explicar, pero es un expolio de terrenos públicos y de patrimonio público que la Iglesia ha hecho porque los notarios han actuado como fedatarios públicos y además no han devuelto apenas nada. Ya sabéis que hicieron ahí el gobierno estimó en 35.000, nosotros en 100.000, pero la Iglesia al final no ha devuelto nada porque como lo que hicieron pactado por la señora Calvo con la conferencia episcopal y luego en el Vaticano era de que la gente reclamara propiedades, eso es muy complicado y muy costoso. Y nosotros decíamos, no, que presenten ellos la Iglesia que tienen la propiedad. No se hizo. Bueno, económicos pues están exentos de los impuestos más importantes y de los dos que se han introducido, uno en el 2006, que era el pago del IVA, no del IBI, fue cuando en el año 2006 la Unión Europea lo exigió. Y entonces, ¿qué pasó? Que en la asignación tributaria del 0,52 que había, se pasó al 0,7 con Zapatero. La Iglesia salió ganando, ¿vale? Y luego, sabéis que Bolaños en el año 23 dijo, ¡ay, ahora ya la Iglesia va a pagar impuestos! El ICIO, que es una cosa de construcciones y obras que casi no es nada de dinero, y dijo que ya estábamos en un plan muy igualitario. Pasa, por favor. Entonces, los privilegios son inmensos, inmensos. Tienen capellanes en el ejército, tal. Esto también pásalo, ¿eh? Esta, ¿me pasas a la otra? Bueno, esta es muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque, claro, lo de siempre, ¡ay, la Iglesia qué cosas hace y qué terrible! No, no, vamos a ver, la Iglesia va a seguir haciendo siempre lo que ha hecho. Es decir, aprovecharse, ir hasta donde le permita el Estado, responsable de lo que ocurre. El marco legal es muy legal, son leyes. La Constitución, el 16.3, los acuerdos con la Santa Sede, blindaje total desde el 79, ya en democracia. Luego en 2007 se renuevan. La ley de mecenazgo considera a la Iglesia Católica como una organización sin ánimo de lucro. Luego veremos al final de las diapositivas y de los datos si es sin ánimo de lucro. La ley de haciendas locales, no pagar impuestos. La hipotecaria del 46 al 2015. La LOMLOE, claro, que permite que siga la religión. La religión, claro que no es obligatoria para todo el mundo, pero es de oferta obligatoria. De hecho, ha bajado el número de estudiantes que eligen religión como optativa y en cambio hay más profesores. ¿Por qué? O más catequistas. Pues porque con uno ya hay que dar religión. Pasa, por favor, la diapositiva. Entonces, bueno, pues así tenemos la Constitución del 78 y los acuerdos del 79 que asuntos jurídicos, o sea, ellos tienen en cantidad de instituciones, tienen ahí a sus representantes. Asignación tributaria, que me aparece por aquí. Todavía estamos a tiempo, bueno, hay gente que todavía no ha hecho la declaración de Hacienda, la declaración del IRPF.
bueno, ya sabéis que Europa Laica nosotros proponemos siempre que no se marque ninguna casilla. Luego vamos a ver el cuadro con numeritos, pero yo ya os voy avanzando, por si acaso el tiempo me lo voy comiendo. La casilla de la Iglesia la marca el 30,4% de la población. Si me van bien las matemáticas, el 70% casi no la ponemos. La de los fines sociales, como todavía hay gente que no lo tiene muy claro, la marcan y esa sí que está un poco más alta. No sé si está por el 40 y algo, ¿vale? O incluso un poco más alta. Pero esos fines sociales no sabemos qué proyectos tienen esas organizaciones. No hay ninguna transparencia. Lo que sí sabemos es que el 60% de esas organizaciones sociales están vinculadas a la Iglesia Católica y de ahí, aparte de los 380 millones de su casilla, luego tiene a lo mejor 170 más, con lo cual, por eso la Iglesia, no sé si los habéis oído decir en la publicidad, oye, marca las dos casillas, marca las dos, porque si tú no pagas nada más, claro que no pagas más, tú detraes el dinero público, que es para todos y todas, y decides tú que lo entregas a unas organizaciones privadas. Nosotros decimos, no, todo para lo público y nada en plan asistencial de que yo elijo, no. Bueno, pues nuestra propuesta es que no se marque ninguna de las dos, porque la de los fines sociales, ¿a quién estás pagando? Pasa, por favor. Y bueno, que también había unos acuerdos en el año 92 con otras religiones, pero esas reciben muy poquito dinero. Hemos dicho ya lo de la exención de impuestos, como el gran impuesto del IBI, que luego veremos la cantidad que es. Os he dicho ya lo del IVA y ya empieza a aparecer el numerito de los 12.300 millones de euros anualmente. Eso es el 1% del PIB. Con eso se podrían construir cantidad de hospitales, de colegios, de parques, yo qué sé. Pasa, por favor, Elisa. La ley de régimen fiscal, pues es la ley de mecenazgo, que claro que lo de sin ánimo de lucro, la Iglesia pues es una organización sin ánimo de lucro, aunque maneje estas cifras. Pasa. La ley de haciendas locales, se blinda la exención del IBI y la ley hipotecaria, creo que os lo he dicho antes, lo de las inmatriculaciones, que ellos calculaban un dato, 35.000, pero nosotros decíamos, no, desde el 46, que son 100.000. Y se han inmatriculado no solamente lugares de culto, sino muchos otros sitios que no son lugares de culto. Tienen pisos, tienen cantidad de plazas de parque. Yo me acuerdo cuando hicimos el estudio en la ciudad de Valencia, bueno, tenían cantidad de lugares que no tenían que ver con el culto. Pasa. Y aquí la religión en la escuela pública, en fin, ha ido bajando el número de estudiantes, alumnos en clase de religión. Bueno, este es un dato global. De 3 millones, ya quisiera digo, 350.000, son 3 millones y tal, han pasado a 2.940.000. Se han perdido, o sea, hay ya 600.000 que ya no estudian religión en ambos sitios. Profes de religión, fijaos, en el 2015, 30.000 y en el 2023, 36.000. ¿Pero cómo es posible eso? Pues porque con un alumno se tiene que tener un profe de religión. Pasa. Bueno, esto os lo he dicho antes de lo del... este cuadrito, aquí quiero que nos quedemos. Es para que veáis los 12.350 millones que la Conferencia Episcopal nunca ha dicho que estas cifras son falsas. Vale, salen así, es decir, los que son directos de dinero que se da, como los colegios concertados, 5.050 millones, los 330 millones del IRPF solo de su casilla, la obra social asistencial, los hospitales concertados, los profes, tal, pues la cifra de 12.350 millones. Esto, una asociación que se dice sin ánimo de lucro, ¿vale? Pasamos. Aquí está también lo mismo, pero porque a veces la gente pues quiere esto enviarlo y se envía mejor, a lo mejor esta imagen, tal, pasa. Bueno, la asignación tributaria
voy a decir una cosa que no lo he visto por ahí. En 2007, a ver, en el año 79 la Iglesia dijo que se iba a autofinanciar. Muy importante aquello, porque realmente si se autofinanciaran habríamos dado un paso de gigante. Y en el 2007 lo dijo de nuevo. ¿Pero qué ha pasado aquí? Pues que el Estado no le ha exigido eso, no le ha exigido nada. Y claro, pues ellos, ¿por qué se van a autofinanciar si nadie los pone en su sitio? Pasamos. Obligación de presentar... bueno, el Tribunal de Cuentas le pidió a la Iglesia hace años que tenían que hacer una memoria de cómo gastaban, por ejemplo, lo de la asignación tributaria, que luego habrá un cuadro que lo explicará, pero ya os adelanto que el 79,9% de esos 300, por ejemplo, 80 millones lo dedican a pagar sus salarios, casi el 80%. A Cáritas, 0. Lo tiene Cáritas en su primera página, que todas las contribuciones son personales, son de gentes concretas, no de la Iglesia Católica. Y ellos, pues, a mantener su estructura. Es decir, que el Tribunal de Cuentas les pidió un poco de transparencia, pero falta muchísima transparencia, muchísima. O sea, y ellos, y además lo hacen siempre un año más tarde. ¿Pasamos? Bueno, aquí os aparece el dato del 2023, que son 329 millones. Y claro, dices, pero ¿cómo puede ser que si cada vez pone la gente menos? Claro, si la gente que pone tiene más dinero, como es el 0,7, pues finalmente, claro, tienen más. Y ahora ya están en 329 millones. O 382, perdón. ¿Pasas? El empleo, lo que os he dicho por ahí, 79,9% salarios, 1,6% de lo de la asignación tributaria en publicidad, 1,4% labor pastoral, 0 redondito a Cáritas y el resto otros conceptos. Cuando le daban a Cáritas 6.000 millones hace años, a 13TV le daban el doble. ¿Vale? Simplemente un dato. ¿Vale? Seguimos. Tanto por cien de contribuyentes que marcan la X de la Iglesia, ya os lo he avanzado antes, pero no está mal recordarlo, somos mucha más gente la que no ponemos esa casilla. Están en el 30,4. 30,4. Fuente Conferencia Episcopal, que no es la fuente del partido ultra de izquierdas de por ahí, no, sino sus datos, partiendo de la Conferencia Episcopal. ¿Pasas? Media, tanto por cien de católicos, no creyentes y agnósticos, ¿vale? Entonces ahí tenéis católicos, 55% que se declaran católicos, no creyentes y agnósticos, el 38,9%, no vamos mal. Y luego teníamos un cuadrito por ahí que los practicantes, no sé cuándo vendrá, son el 18, algo, ¿vale? O sea, los que dicen católicos, pues como todos, bueno, y todas nos bautizaban y éramos católicos, aunque hayamos hecho la apostasía. La Iglesia simplemente ha puesto una rayita. Pero quiero decir que hay una secularización de la sociedad española muy fuerte. De hecho, en los ritos de paso, pasa si quieres que igual hay otra de los ritos de paso. Bueno, esta veis lo del 18,5, me acordaba, de los practicantes. Los ritos de paso, como bautizos, bodas religiosas, comuniones y tal, esto ha bajado muchísimo, muchísimo, pero ¿y cómo es posible que sigan teniendo una financiación tan alta si la sociedad se ha secularizado tanto? Yo eso se lo decía a los partidos políticos y me decían lo de siempre, no, si tenéis toda la razón, y así me quedaba, ¿vale? Sigamos, pasando. Aquí está lo que os acabo de decir, de bodas, bautizos y comuniones, ritos que han ido bajando y los funerales, han bajado mucho los funerales católicos y ahora despedidas civiles, que además hemos conseguido que en algunos ayuntamientos se ofrezca esta alternativa, cada vez hay más demanda. ¿Pasas? Bueno, una pregunta que os hago
¿Es la Iglesia Católica una organización sin fin lucrativo? Esto voy a leerlo un poco. Estructura empresarial jerarquizada, delegaciones territoriales, 70 diócesis, delegados territoriales, bueno, voy un poco deprisa, director ejecutivo, tal, diversificación de su actividad empresarial e implantación por todo el territorio nacional, 2.536 colegios católicos, 17 universidades, 992 centros sociosanitarios, 59 hospitales, 7.804 centros socioasistenciales, 100.000 inmuebles, es la mayor sociedad inmobiliaria, beneficios constantes, 122 millones de euros ahorrados, porque claro, no se gastan todo y eso pues en algún fondo de inversión y tal se lo pondrán. Pues ya estaréis pensando si es una organización, en fin, sin ánimo de lucro. ¿Pasas? Perdón, Raquel, 5 Sí. minutos. Perfecto, pues yo creo que me estoy ajustando muy bien porque estoy acabando. Bueno, pues esta empresa, como ha dicho ya alguna gente, recuerdo un juez que en un acto que tuvimos, ahora no me acuerdo, no era Joaquín Bosch, que era también de Jueces para la Democracia, dijo que era un paraíso fiscal la Iglesia Católica, porque claro, si no paga impuestos, si recibe esa financiación pública, si ahora, por ejemplo, con el tema de los abusos sexuales, resulta que con este gobierno tan progresista que tenemos, que es lo más progresista del mundo, también vamos a tener que indemnizar a las víctimas con el dinero público. No, que lo pague la corporación, la empresa esta, que tienen mucho. No, lo vamos a pagar todas y todos, hasta las propias víctimas. Esto es así. Y pasa que no sé si queda alguna o ya es daros las gracias. Pues bueno, veis que el tiempo lo he utilizado bien. Yo dispuesta a que luego todas las preguntas, todas las sugerencias. Es tremendo y el poder que tienen, porque ya habéis visto los folletos estos para que se pongan las casillas, qué papel utilizan y todo pagado por nosotros y nosotras y nosotros. Y nada, pues muchas gracias. Yo cada vez que hablo de esto me tengo que poner un poco así porque me parece tremendo en 2025 y así sigue. Gracias, Bueno, Mimon, cuando quieras puedes comenzar. Vale, muchísimas gracias. Bueno, Gracias. Primero daros las gracias a vosotras por darnos este espacio y gracias aquí a la compañera Raquel Ortiz que nos ha dado unos datos, bueno, que yo ya conocía, pero que me parece súper interesante que todo el mundo conozca, porque a mí me resulta muy curioso. Sí que es cierto que la sociedad española está bastante secularizada. Yo siempre digo que a mí me encanta España porque incluso los que creen que son creyentes no son creyentes porque no tienen ni puñetera idea de religión. Y entonces a mí esa idea me encanta, ¿no? Sí, en el fondo me encanta porque dices, qué bien, ¿no? No tienen ni idea, ¿no? De lo que están creyendo, los que dicen que son creyentes. Y ciertamente es verdad que es una sociedad bastante secularizada, pero cuando me dicen, bueno, es que aquí en España, por ejemplo, la Iglesia no tiene poder y tal, bueno, pues ya veis que sí que tiene poder. Y sí, claro que tiene poder, porque el dinero sigue siendo poder, desgraciadamente, ¿no? Y todavía seguimos atrapados en esa red. Bueno, yo voy a hablar de pues, laicismo, democracia y derecho de las mujeres, porque son tres cosas que están íntimamente relacionadas, ¿no? ¿Cómo vamos a tener derecho las mujeres si no vivimos en una democracia y no abrazamos el laicismo desde el feminismo, ¿no? Porque para hablar de laicismo tenemos que hablar también para hablar de laicismo tenemos que hablar claramente de religión. El laicismo es el baluarte y es el muro de contención que hace que las leyes divinas e inamovibles que crearon dioses, eso dicen algunos, ¿no? Creyentes u hombres, no tengan peso y poder sobre el conjunto de la sociedad. El laicismo, por tanto, no sería necesario en un Estado o sociedad que dejase de lado, o en el plano personal y espiritual de cada individuo, los mandatos, leyes y normas religiosas que tienen su peso en alguna u otra medida en el conjunto de la ciudadanía en todo el mundo.
Yo me gustaría desarrollar la idea y reflexionar sobre si religión y democracia son compatibles, porque es algo que me han preguntado muchas veces y es algo que he visto mucho, sobre todo en artículos en redes sociales, ¿no? Cuando te dicen, esta religión no es compatible con la democracia. Bueno, ninguna religión es compatible con la democracia, porque la democracia es sinónimo de laicidad, porque su esencia, la esencia de la laicidad es contraria al fanatismo, al dogmatismo, a la superstición, al pensamiento único y a los valores absolutos que obligan al ciudadano y a las ciudadanas al pensamiento único y a no cuestionar esos valores morales que esa religión considera inamovibles e indiscutibles. Son palabra de Dios y la palabra de Dios no se discute. La democracia ¿es laica o no es democracia? Si no, sería una democracia, como has dicho tú antes, Raquel, que lo he apuntado por aquí, una democracia de baja intensidad. Sería eso, una democracia de baja intensidad. Porque vemos que donde no existe la democracia no se respetan los derechos humanos. Así, la laicidad es, entre otros aspectos, sinónimo de democracia, libertad, igualdad, no discriminación, pluralismo y tolerancia. Concluimos así que cuando dejamos que las instituciones religiosas intervengan activamente en la política de un Estado, estamos debilitando profundamente la democracia, porque las religiones son, al margen de la espiritualidad, un conjunto de normas morales que entran en conflicto con las libertades que la democracia da a la ciudadanía, sobre todo a nosotras, a las mujeres. No podemos olvidarnos y no podemos obviar, sobre todo las mujeres, que ese conjunto de normas morales que imponen las religiones nos afectan a nosotras de una forma muchísimo más violenta que a los hombres. Las mujeres somos consideradas en todas las religiones seres de una categoría inferior. Eso está, no hace falta que, yo creo que no tiene ni discusión. Digo, es algo que parece que tiene que discusión, pero no tiene discusión. Si alguien conoce las religiones, sobre todo las religiones del libro, que son la judía, la cristiana y la musulmana, allí en las tres, las mujeres somos un sujeto de una categoría mucho más inferior que la categoría del hombre, ¿no? Porque, a ver, la democracia, ¿qué es? La democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo, ¿no? Y como ciudadanas que somos, podemos votar un año a un partido u otro año a otro partido, porque podemos cambiar de opinión y podemos hacerlo y podemos cambiar de opinión o de ideología según veamos si determinado partido u otro alientan y protegen nuestros derechos, ¿no? Porque la democracia nos ampara. Si en una legislatura apoyamos a tal partido y vemos que ese partido no hace lo que ha dicho que va a hacer sobre nuestros derechos, ¿no? Pues a la siguiente tenemos la libertad, la democracia nos protege en eso para poder cambiar, ¿no? ¿Qué pasa cuando interviene la religión en el Estado? Cuando interviene la religión se introducen en las normas sociales otras normas que se presentan como eternas e inamovibles. Son incontestables porque son dictadas por Dios. Son las normas que dictó Dios una vez allá en los tiempos en los que existió Dios. Y esas normas no se pueden cambiar. Y si hay un cambio de esas normas, se hace a través de una reinterpretación llevada a cabo ¿por quién? Pues por hombres, esos hombres ancianos que consensúan una nueva interpretación de las normas, pero siempre se hace a través de teólogos, no lo hace el pueblo que forma esa democracia. Cuando el hecho religioso interviene en la Constitución, por ejemplo, en nuestra Carta Magna, esos derechos entran en conflicto con las reglas morales y las creencias religiosas. De ahí que nuestros derechos, los derechos de las mujeres, siempre estén pendientes de un hilo, ¿no? Podemos tenerlos en determinado periodo y perderlos con mucha facilidad en otro periodo legislativo. Acabo de decir, por ejemplo, que donde no existe la democracia no se respetan los derechos humanos, pero aquí también hay un conflicto. Yo siempre me gusta ir siempre a la raíz, ¿no? Y por qué las cosas son como son, ¿no? Decimos,
Si no hay una democracia, los derechos humanos no se respetan. Y antes hemos dicho que el laicismo y democracia tienen que ir juntos, ¿no? Porque no se concibe una democracia con intervención de lo religioso. Aquí hay un conflicto porque en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como todas estas leyes las hacen siempre los hombres y van siempre a su favor, en los artículos 18 y 19 se establece que la religión es un derecho humano fundamental y establece que puede ser expresado en público. El laicismo, que es esa ideología que combate la presencia de lo religioso en lo público, presenta dificultades para la construcción de una democracia que englobe a todos, a los creyentes y a los no creyentes, ¿no? Pero ¿qué pasa? En Europa, en todo el mundo, ya no hay marcha atrás. En Europa, y bueno, sobre todo, yo hablo de Europa siempre, la multiculturalidad, ¿no? Es un fenómeno que ha llegado para quedarse. Las distintas culturas que ahora conforman nuestros países, nuestro país, aportan matices y diferencias que influyen en la convivencia de todos los individuos que conformamos esta sociedad. Estas personas que han llegado de otros contextos sociales y sobre todo de otros contextos religiosos, traen consigo unos usos, unas costumbres, unas creencias que a veces entran en conflicto con la democracia. Podría plantear, y de hecho se está planteando ahora mismo, y todo lo podéis ver, y porque lo leéis y estáis al cabo de la calle de todo el día lo que pasa, ¿no? Un gran problema de convivencia, ¿no? Problema que a muchos les parece muy complicado de debatir y de abordar. Pero para eso tenemos una Constitución, ¿no? Decimos, bueno, tenemos una Constitución, ¿no? Una democracia que ampara a todos y a todos y a todas por igual, ¿no? El problema es que cuando en esa Constitución hay artículos que pretenden proteger al ciudadano de esos usos y costumbres antidemocráticos y a la vez amparan esas creencias incompatibles con un Estado democrático. Eso lo acaba de decir Raquel cuando ha nombrado el artículo 16.1 creo que era y el artículo 16.6 creo que era, ¿no? Punto 3. Perdón. Y ahí es cuando tendríamos que hablar, que yo siempre digo, de ir a la raíz, y siempre digo, es que tenemos que ir a la raíz de los problemas, porque no podemos estar quejándonos, fíjate lo que pasa, fíjate, cuando no estamos yendo a la raíz del problema. Y es cuando tú has hablado también de los concordatos firmados con la Santa Sede, con la Comisión Islámica, con la Evangelista y con la Judía. Sí que, como tú has dicho, la subvención que reciben no es muy alta. Bueno, a ver, 1 millón de euros no me parece tampoco una cosa baladí, ¿eh? Ya me parece bastante dinero, pero ya no es solo ese dinero que se va a la Comisión Islámica, a la Judía o a la Evangelista. Son todas esas asociaciones que hay alrededor de esa Comisión Islámica, de esa Comisión Judía y Evangelista, las que se llevan ese montante de dinero de ayuntamientos, de asociaciones, de ONGs, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, la suma es bastante grande. También yo he visto cómo en medios serios de comunicación se escriben artículos quejándose de que se está implementando clase de religión en las escuelas, ¿no? En las escuelas públicas. Sobre todo se quejan de la religión islámica, ¿eh? Pero claro, no he visto en ningún artículo donde diga que eso se hace en base a que se firmó un concordato con la Comisión Islámica, con la Comisión Judía y con la Comisión Evangelista. Entonces, no podemos estar quejando, gritando, echándonos las manos a la cabeza, decir lo que nos dé la gana, pero si no sabemos que la Comisión Islámica tiene permiso para matricular imames y ya ha matriculado, la última vez que yo miré, había matriculado ya a 1.100 y pico en el Ministerio de Educación para que den clases de religión islámica en los colegios públicos. Sí, sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque a mí, la verdad, sinceramente, gritar, quejarme y tal, si yo no sé de dónde viene todo esto y no me preocupo, además, en denunciar este fondo, que es el que interesa, con el que interesa acabar para que eso acabe, pues entonces, bueno, pues vamos a estar gritando y tirándonos de los pelos todo el día porque no queremos soluciones reales, de verdad. Si damos soluciones reales de verdad, estaríamos hablando sobre todo de laicismo, porque parece que no nos interesa, pero nos interesa porque vivimos en una sociedad multicultural. Porque además, como ha dicho Raquel, no solo interesa a las mujeres musulmanas o tal, que nos interesa muchísimo más que a lo mejor a vosotras, porque vosotras ya estáis ya bastante secularizadas, pero
tenemos que interesarnos en este tema. Y yo no veo que ningún partido, como ha dicho bien Raquel antes, se interese en absoluto. Yo no he visto ningún partido de izquierda, no sé si tú, Raquel, lo has visto, pero yo no, que lleve en su programa un abordaje del laicismo, porque decir, vivimos en un estado confesional, ya es bastante. No, ya sé que no es bastante, ¿no? Estamos viendo cómo vivimos, estamos viendo cómo se incendian las redes, ¿no? Y cómo el islamismo avanza y cómo la Iglesia sigue ahí con su derecho de poder, porque los partidos no se están ocupando de este tema, ¿no? Esta alarma, como he dicho, se traslada a las redes sociales, ¿no? Cuya importancia ahora mismo es que no podemos negar, las redes sociales tienen mucha importancia. Y ahí tenemos un problema, porque tenemos preparado el caldo de cultivo para una indignación vacía que no lleva a ninguna solución. Y una indignación que a veces está rayando en el racismo, además, porque eso no lo estoy viendo yo sola, me parece a mí, ¿no? A nada que seamos un poco inteligentes, lo estamos viendo todos los días. El laicismo es imprescindible para la democracia porque es el baluarte contra la intromisión de la religión en la política. La democracia es el poder del pueblo, de la comunidad humana, mientras que la religión es un conjunto de normas dictadas por un dios e interpretadas por un cuerpo reducido, por una oligocracia, ¿no? La oligocracia es el gobierno de unos pocos. Esos, en el caso de la religión cristiana, pues serían los curas, los arzobispos, los obispos, etcétera, etcétera. Y en el caso del Islam, pues serían los imames, los ayatolás, etcétera, etcétera. Esa oligarquía, ¿no? Y ellos son los que deciden, son hombres siempre los que deciden entre ellos lo que ha dicho Dios, ¿no? Dios ha dicho esto o aquello, ¿no? Eso no está al alcance de las personas normales, de nosotras, de nosotros, ¿no? Del ciudadano común, ¿no? Decidirlo, lo que ha dicho Dios, ¿no? Con lo cual, la intromisión de la religión en la política obliga a poner normas que están por encima de la capacidad humana de discutirlas, analizarlas y racionalizarlas, ¿no? Por ejemplo, os pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? La prohibición de comer carne en Cuaresma, o yo qué sé, o por ejemplo, o mira, más fácil todavía, la prohibición de comer carne de cerdo para los musulmanes, ¿no? Bueno, pues según los imames tal, pues bueno, es una prohibición que viene de cuando había enfermedades porque se transmitía triquinosis y tal, y entonces pues Mahoma decidió que para que no pasara nada y por un problema de salud pública, ¿no? No se comiera carne de cerdo. Estamos en el siglo XXI, ¿no? Sí. Ese problema ya no existe. Los musulmanes siguen sin comer cerdo. ¿Por qué? Porque se reunieron todos esos oligarcas, ¿no? Esa oligocracia, ¿no? Y decidieron que no, las normas no se pueden cambiar y esto tiene que ser así porque es palabra de Dios. Eso es un buen ejemplo de cómo se interviene la religión, se intervienen los poderes religiosos en el Estado. Todas estas cosas pueden pasar, no hay una evolución, ¿no? Así también pasa, si lo pensáis, puede pasar con el divorcio, ¿no? Con el divorcio es lo mismo, ¿no? Pasa con el aborto. También podemos perder el derecho al aborto. Si imaginaos, si entra la ultraderecha en España, por ejemplo, y tal, no sé qué, pues bueno, derechos que hemos conseguido las mujeres con todo el esfuerzo del mundo pueden desaparecer en un momento porque no están blindados contra esa intromisión de lo religioso en el Estado, ¿no? Así que la única forma de superar todas estas imposiciones y todo esto para mí es el laicismo, ¿no? El laicismo lo que hace es que dice, bueno, da igual lo que diga la Iglesia, da igual lo que diga esta legalocracia. Esto es así porque las leyes son, porque hemos legislado así, es beneficioso para la sociedad y nada más, ¿no? Este ejemplo también sirve para el hijab en las escuelas, ¿no? Como he dicho antes, para el aborto, ¿no? Todos los derechos de las mujeres pasan por una criba moral de las religiones mayoritarias en los estados que se promulgan. Estamos siempre en manos de ellos. Por eso, para mí, y Raquel lo sabe, yo soy una laicista convencido. No sé, porque ya no sé cuánto tiempo tengo, pero bueno, quería, antes de que se me acabara el tiempo, reivindicar a una figura del laicismo que yo no sé si conoces, Raquel,
se llama todavía Marianne Argelina, y en los años 50 creó un grupo que se llama, bueno, en español se llamaría El laicismo es cosa de mujeres. ¿Por qué? Porque esta señora luchó en la guerra de independencia argelina, y en la guerra de independencia argelina luchaban mujeres con hijab y sin hijab contra el colonialismo francés, ¿no? Entonces, para ella fue una gran decepción cuando acabó todo, cuando ganaron aquella cruenta guerra, además que fue terrible, y vio que en la Constitución argelina no aparecía la cláusula del laicismo. Allí ella se dio cuenta de que estaba todo perdido, que toda esa lucha, todo ese sacrificio que habían hecho las mujeres no había servido de nada. ¿Por qué? Porque iban a estar en manos otra vez de los hombres y de sus leyes, y sabían perfectamente que su lugar, que había estado en el frente con ellos, codo con codo, iba a volver a lo de antes, ¿no? A ser amas de casa, estar en casa en la cocina, y entonces mujeres que además habían trabajado siempre fuera, que habían estudiado, que eran universitarias y tal, vieron cómo en los años, a partir de que acabó la guerra, se acabó todo esto. Y además en el año, creo que fue 73, que fue el año de la gran crisis y fue el año del boom petrolífero de Arabia Saudí, donde allí se pasó de pues, una sociedad que era una sociedad beduina, que vivía allí pues de sus camellos y de sus cosas, a tener muchísimo dinero y tal, sin haber pasado por un periodo ilustrativo, digamos, ni siquiera de industrialización, ¿no? Y apoyados además por Estados Unidos, por Europa y por todas las grandes potencias. Desde allí se exportó además un Islam radical, extremista, a todo el mundo. Y así estamos, y esto es lo que hemos cosechado desde el año 73 hasta ahora, ¿no? También tuvo que ver en el año 79 el advenimiento del Ayatollah Khomeini a Irán, ¿no? Que vino de la mano de Foucault, por ejemplo. Foucault se bajó del avión con él, ¿no? Lo trajo Francia, ¿no? A Irán, como diciendo, aquí tenemos aquí al demócrata, ¿no? Y también cuando se hizo la Constitución fue terrible, sobre todo para las mujeres, porque imaginaos, ¿no? Mujeres en Irán, universitarias que trabajaban en la calle, trabajaban en fábricas, que llevaban ya una vida normal, tuvieron que retroceder. Ni siquiera tuvieron que retroceder porque no habían estado allí nunca. Si yo siempre digo que cuando me dicen, es que el Islam está en la Edad Media, ojalá estuviésemos en la Edad Media. La Edad Media en el Islam fue una época de florecimiento, de poesía, de literatura fantástica. No, estamos en un sitio donde no habíamos estado nunca. Entonces, cuando hablamos de religión, de democracia, de feminismo, no podemos olvidarnos nunca del laicismo. Yo no me olvido nunca, porque para nosotras, para las mujeres nacidas en contextos musulmanes, es imprescindible, imprescindible. Pero bueno, viendo los datos que ha dado Raquel, si alguien de las que nos está viendo piensa que no es imprescindible en el conjunto de la Unión Europea, en el conjunto de España, me parece ya una locura, ¿no? Lo del tema del hijab, por ejemplo, yo lo he hablado tantas veces, ¿no, Raquel? Lo hemos hablado tantas veces. Pero bueno, hay que seguir hablándolo, ¿no? Porque tiene que ver con todo esto. Hay gente que lo considera que no es importante, porque bueno, hay otras cosas más importantes. Bueno, no se dan cuenta los que dicen esto, que el hijab es la punta de lanza, es lo que se ve, la parte visible de una ideología que es nefasta para las mujeres. Y además, o sea, es nefasta para las mujeres y además esas mujeres que lo llevan están siendo utilizadas por ese patriarcado para que sea visible su ideología en la calle. Por eso aquí no caben dobles rasetos ni medias tintas. El feminismo tiene que estar en contra del hijab, no solo en las escuelas, porque también eso es una hipocresía. Es decir, es que queremos el hijab fuera de las escuelas, en las menores. Y que cuando salgan de las escuelas esas menores en el parque se tendrán que poner hijab y seguir llevando la vida que tienen que llevar y las normas que tienen que asumir por llevarlo, ¿no? No. El hijab tiene que estar prohibido en menores porque estamos viviendo en una sociedad donde es importante la coeducación y se está luchando por la coeducación, por la igualdad.
¿no? Y sobre todo en los menores, que es una época muy peligrosa además. Y estamos diciendo, en el fondo es un poco racista, ¿no? Sí, en el colegio no lo quiero ver, pero bueno, en la calle luego que se ponga lo que le dé la gana. Quiero decir, a mí me da igual que esa niña luego no pueda, cuando sale del colegio, no pueda ir a la piscina, o no pueda ir a una excursión, o no pueda relacionarse con niños, o no pueda casarse luego con quien le dé la gana. Mientras en el colegio yo no veo el hijab, a mí lo demás me da igual. O sea, tenemos que tener muy claro todo esto. Yo aún me echo las manos a la cabeza pensando en cómo todavía dentro del feminismo hay mujeres que puedan dudar, ¿no? O que te dicen, es que están prohibiendo a esas niñas ir al colegio. No, lo que están prohibiendo son símbolos religiosos en el colegio. Son dos cosas muy diferentes. Nadie les está prohibiendo a las niñas ir al colegio. Al contrario, esas niñas tienen que ir al colegio porque legalmente están obligadas a estar escolarizadas. Y si no van al colegio, pues los servicios sociales tendrán que actuar de la manera que crean conveniente. Que para eso los tenemos, me parece a mí. Pero siempre cuando se habla del tema del hijab, de tener el y tal, se parten desde falacias, ¿no? Y la falacia es, no las dejan ir al colegio. No, es mentira. No se permite entrar al colegio con símbolos religiosos. También es una hipocresía disfrazar. Mimun, perdona, 5 minutos. También, bueno, pues un momentito, que se me quedan muchas cosas, pero bueno. También es una hipocresía disfrazarlo diciendo, bueno, como no se prohíben como se prohíben las gorras, como se prohíben los antifaces y tal, pues también se prohíbe el hijab. No, no significa lo mismo. No seríamos feministas si no supiéramos que el hijab no es una cosa que te cubre la cabeza y punto. Es un símbolo religioso, no religioso, ideológico que te obliga a seguir las normas del patriarcado. Y supongo yo, o creo yo, si no estoy confundida, que ya últimamente ando muy confundida, las feministas justo luchamos para no obedecer al patriarcado. Bueno, lo dejo aquí, Zuriñe, porque si no me voy a enrollar con otra cosa y va a ser peor. Bueno, muchísimas gracias a nuestras ponentes, a Raquel, a Mimund. Ha sido un encuentro formativo muy instructivo, con un debate buenísimo. Yo creo que tendremos que retomar el tema en futuras ocasiones. Así que una vez más, muchísimas gracias a nuestras dos ponentes y a todas las mujeres y hombres que habéis asistido al encuentro. Y bueno, en breve os volveremos a invitar a otro encuentro formativo, así que esperamos veros por aquí. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias al